Libro segundo. La caída. 1. Por la noche, tras un día de caminata. En los primeros días del mes de octubre de 1815, alrededor de una hora antes de que se pusiera el sol, entraba en la población de Digne un hombre que viajaba a pie. Los pocos vecinos que estaban en ese momento asomados a la ventana o en el umbral de la puerta de su casa miraban a aquel viajero con algo parecido a la inquietud. Habría sido difícil dar con un transeúnte de aspecto más mísero. Era un hombre de estatura media, achaparrado y robusto, en la flor de la vida. Podía tener 46 o 48 años. Una gorra con una víscera de cuero doblada hacia abajo le tapaba, le tapaba a medias la cara atezada, tostada por el sol, que chorreaba sudor. Por la camisa de lienzo vasto y amarillo, cuyo cuello cerraba un ancla de plata pequeña, le asomaba el pecho velludo. Llevaba una corbata retorcida como una cuerda, un pantalón de dril azul gastado y raído, blanco en una rodilla y con un agujero en la otra, un blusón viejo gris andrajoso, remendado en uno de los codos con un trozo de paño verde cosido con bramante. En la espalda un macuto de soldado muy lleno y bien cerrado y nuevecito. En la mano un bastón enorme y nudoso. No llevaba medias y calzaba zapatos con clavos. Tenía la cabeza afeitada y la barba crecida. El sudor, el calor, el viaje a pie, el polvo añadían un toque sórdido a aquel conjunto tan deteriorado. Llevaba el pelo al rape, pero también tieso, porque estaba empezando a crecerle un poco y parecía como si llevase cierto tiempo sin cortárselo. Nadie lo conocía. Estaba claro que no era solo alguien que fuera de paso. ¿De dónde venía? Del sur, quizá de orillas del mar, porque entraba en Disney por la misma carretera que había visto pasar 7 meses antes al emperador Napoleón, camino de París desde Cannes. Aquel hombre debía de llevar todo el día andando. Parecía muy cansado. Unas mujeres de la parte antigua, que quedaba al pie de la colina, lo vieron pararse bajo los árboles del bulevar de Cassendi y beber en la fuente que está al final del paseo. Debía de tener mucha sed, porque unos niños que lo iban siguiendo vieron que se volvía a parar para beber 200 pasos más allá, en la fuente de la plaza del mercado. Al llegar a la esquina de la calle de Poichembert, giró a la izquierda y se encaminó al ayuntamiento. Entró y salió pasado un cuarto de hora. Un gendarme estaba sentado junto a la puerta en el banco de piedra al que se subió el general Drunt el 4 de marzo para leer al gentío pasmado de Disney la proclamación de la playa de Golfo Juan. El hombre se quitó la gorra y saludó al gendarme con humildad. El gendarme, sin responder al saludo, lo miró atentamente, lo siguió un rato con la vista y luego se metió en el ayuntamiento. Había a la sazón de Digne una buena posada en cuyo rótulo ponía la Cruz de Colbas. El posadero se llamaba Jacquin Lavar y era hombre considerado en la ciudad porque era pariente de otro Lavar, que regentaba el Grenoble de la posada del Stroad d'Opins y había servido en un regimiento de guías. En la época del desembarco del emperador corrieron muchos rumores en la comarca acerca de esa posada de Troyes-du-Pins. Contaban con el general Bertrand, disfrazaba de cartero. Le había visitado con frecuencia en el mes de enero y había repartido allí cruces de honor a los soldados y puñados de Napoleones a los vecinos. Lo cierto es que el emperador, tras entrar en Grenoble, no quiso alojarse en el edificio de la prefectura. Le dio las gracias al alcalde y dijo: voy a pasar de un buen hombre que es conocido mío, y fue a la Trousse d'Apens. Esa gloria de la barre de la Trousse d'Apens repercutía en la barre de la Cruz de Colbas. Decían de él en la ciudad: es el primo del de Grenoble.
El hombre tomó el camino de esa posada que era la mejor de la comarca. Entró en la cocina que daba directamente a la calle. Todos los fogones estaban encendidos. Un buen fuego ardía alegremente en la chimenea. El posadero, que era además el jefe de cocina, iba del hogar a las cacerolas, muy ocupado vigilando una cena excelente para unos carreteros a quienes se oía reír y charlar a voces en la sala vecina. Quien haya viajado sabe que no hay quien coma mejor que los carreteros. Una mazorca rolliza rodeada de perdices, nivales y de unos urogallos daba vueltas ante el fuego, ensartada en un largo espetón. En los foguetones, en los fogones cocían dos carpas de buen tamaño del lago de Lauset y una trucha del lago de Ayos. El posadero, al oír abrirse la puerta y entrar a un recién llegado, dijo sin alzar la vista de los fogones: ¿Qué quiere el señor? Comer y dormir, dijo el hombre. Nada más fácil, respondió el posadero. En ese momento volvió la cabeza y abarcó una ojeada al viajero en conjunto y añadió, pagando. El hombre sacó una bolsa grande de cuero del bolsillo del blusón y contestó: Tengo dinero. En ese caso, a su disposición. El hombre volvió a meterse la bolsa en el bolsillo y soltó el macuto. Lo dejó en el suelo cerca de la puerta. No soltó el bastón y fue a sentarse en un escabel junto al fuego. Digne está en la montaña. Los atardeceres de octubre son fríos. Entretanto, mientras iba y venía el posadero, le pasaba la revista al viajero. ¿Se cena pronto? Dijo el hombre. Dentro de un rato, dijo el posadero. Mientras el recién llegado se calentaba de espaldas a la sala, el digno posadero Jaquín Lavar se sacó un lapicero del bolsillo, luego rasgó un pico de un periódico viejo que andaba rondando encima de una mesita cerca de la ventana. En el margen en blanco escribió una línea o dos, dobló el tirón de papel sin señalarlo y se lo dio a un niño que aparentemente le hacía las veces al tiempo de marmitón y de lacayo. El posadero le dijo unas palabras al oído al marmitón y el niño salió corriendo en dirección al ayuntamiento. El viajero no había visto nada de todo aquello. Volvió a preguntar: ¿Se cena pronto? Dentro de un rato, dijo el posadero. El niño regresó. Volvía con el papel. El posadero se apresuró a abrirlo, como quien está esperando una respuesta. Pareció leer atentamente, luego movió la cabeza y se quedó pensativo un momento. Por fin dio un paso en dirección al viajero que parecía sumido en reflexiones poco serenas. Señor, dijo, no puedo darle posada. El hombre se incorporó a medias. ¿Cómo es eso? ¿Teme que no pague? ¿Quiere que pague por adelantado? Le digo que tengo dinero. No es eso. Pues, ¿qué es? Usted tiene dinero. Sí, dijo el hombre. Y yo, dijo el posadero, no tengo cuarto. El hombre dijo tranquilamente: Póngame a dormir en la cuadra. No puedo. ¿Por qué? Los caballos la tienen ocupada del todo. Bien está, dijo el hombre, pues un rincón en el desván, un haz de paja. Ya lo veremos después de cenar. No puedo darle de cenar. Aquella declaración, hecha en tono cometido pero firme, le pareció de mucha gravedad al forastero. Se puso de pie. Pero, hombre, si me estoy muriendo de hambre, llevo andando desde que salió el sol, he recorrido 12 leguas, pago y quiero comer. No tengo nada, dijo el posadero. El hombre se echó a reír y se volvió hacia la chimenea y los fogones. ¿Nada? ¿Y todo eso? Lo tengo todo apalabrado. ¿Por quién? Por esos señores, los carreteros. ¿Cuántos son? 12. Hay ahí comida para 20. Lo han apalabrado todo y han pagado por adelantado. El hombre volvió a sentarse y dijo sin alzar la voz: Estoy en la posada, tengo hambre y me quedo. El posadero se le arrimó entonces al oído y le dijo con un tono que lo sobresaltó: Váyase. El viajero estaba agachado en aquel momento y empujaba unas cuantas brasas en la chimenea con la punta errada del bastón. Se dio la vuelta muy deprisa y como iba a abrir
la boca para replicar, el posadero lo miró fijamente y añadió, sin subir el tono de voz: Mire, vamos a dejarlo pasar. ¿Quiere que le diga cómo se llama? Se llama Jean Valjean. Y ahora, ¿quiere que le diga quién es? Al verlo entrar, me ha maliciado algo y he mandado a alguien al ayuntamiento y esto me han contestado. ¿Sabe leer? Mientras así hablaba, le alargaba al forastero desdoblado el papel que acababa de viajar de la posada al ayuntamiento y del ayuntamiento a la posada. El hombre le echó una ojeada. El posadero añadió tras un silencio: Acostumbro a ser educado con todo el mundo. Váyase. El hombre agachó la cabeza, recogió el macuto que había dejado en el suelo y se fue. Tiró por la calle mayor. Iba recto, al azar, pegado a las paredes de las casas como un hombre humillado y triste. No se volvió ni una vez. Si lo hubiera hecho, habría visto al posadero de la Cruz de la Cobas en el umbral de la puerta, rodeado de todos los viajeros de la posada y de todos los que pasaban por la calle, hablando animadamente y señalándolo con el dedo, y, por las miradas de desconfianza y de susto del grupo, habría intuido que su llegada no tardaría mucho en ser un acontecimiento en toda la ciudad. No vio nada de todo eso. Las personas agobiadas no miran atrás, saben de sobra que la mala suerte las va siguiendo. Siguió andando así un rato sin pararse, caminando al azar por calles que no conocía, olvidándose del cansancio como ocurre cuando se está triste. De pronto notó con fuerza el hambre. Se acercaba a la noche, miró en torno para ver si encontraba algo, algún cobijo. La posada cómoda le había cerrado las puertas. Buscaba una taberna muy humilde, algún cuchitril muy pobre. Precisamente había una luz encendida al cabo de una calle. Una rama de pino colgaba en una escuadra de hierro, se dibujaba contra el cielo blanco del crepúsculo. Se encaminó hacia ahí. Era efectivamente una taberna, la taberna de la calle de Chafot. El viajero se detuvo un momento y miró por la luna de la fachada el interior de la sala de techo bajo de la taberna, que iluminaba una lamparita encima de una mesa y un buen fuego en la chimenea. Unos cuantos hombres bebían. El tabernero se calentaba junto al fuego, al calor de las llamas. Hervía con un borboteo, un caldero colgaba de unos yares. Se entra en esa taberna, que es también una especie de posada, por dos puertas. Una da a la calle y la otra abre a un patinillo lleno de estiércol. El viajero no se atrevió a entrar por la puerta de la calle. Se escurrió dentro del patio, volvió a pararse y luego alzó tímidamente la falleba y empujó la puerta. ¿Quién va?, dijo el dueño. Alguien que querría cenar y dormir. Muy bien, aquí se cena y se duerme. Entró. Todos los que bebían se volvieron. La lámpara lo iluminaba por un lado y el fuego por el otro. Lo estuvieron mirando un rato mientras soltaba el macuto. El tabernero le dijo: Ahí está el fuego, la cena se está haciendo en el caldero. Ven a calentarse, compañero. Fue a sentarse junto al hogar, estiró hacia el fuego los pies doloridos por el cansancio. Salía del caldero un gran olor. Todo cuando se le podía ver en la cara, bajo la gorra echada hacia los ojos, adquirió una vaga apariencia de bienestar, entremezclado con esa otra expresión tan dolorosa que da el hábito de sufrir. Era por lo demás un perfil recto, enérgico y triste. Aquella fisionomía tenía una curiosa constitución. Al principio parecía humilde y acababa por parecer severa. La mirada brillaba bajo las cejas como un fuego entre matorrales. Pero uno de los hombres sentados en una de las mesas era un pescadero que, antes de entrar en la taberna de la calle de Cafut, había ido a dejar el caballo en la cuadra de la barra. Quiso la casualidad que aquella misma mañana se hubiera encontrado con aquel forastero, con la mala pinta, que iba a pie entre brasdas y, se me había olvidado el nombre, creo que es Scoblu. Ahora bien, el hombre, que parecía ya muy cansado, le pidió que lo llevase en la grupa.
a lo que el pescadero no contestó sino doblando el paso de la caballería. Ese pescadero formaba parte, media hora antes, del grupo que rodeaba a Joaquín Lavar y había referido su desagradable encuentro de por la mañana a los de la Cruz de Cobás. Le hizo desde el sitio en que estaba una seña discreta al tabernero. Este se le acercó. Cruzaron unas cuantas palabras en voz baja. El hombre estaba absorto en sus pensamientos. El tabernero volvió junto a la chimenea, le puso bruscamente la mano en el hombro al hombre y le dijo: «Márchate de aquí». El forastero se volvió y contestó con mansedumbre: «Ah, está enterado. Sí, me han echado de la otra posada y te echamos de esta. ¿Dónde quiere que vaya? A otra parte». El hombre cogió el bastón y el macuto y se fue. Según salía, unos cuantos niños que lo habían seguido desde la cruz de Colbás y que parecían estar esperándolo, le tiraron piedras. Retrocedió iracundo y los amenazó con el bastón. Los niños se dispersaron como una bandada de pájaros. Pasó delante de la cárcel. En la puerta colgaba una cadena de hierro unida a una campana. Llamó. Se abrió una mirilla. «Señor portero», dijo, quitándose respetuosamente la gorra, «¿tendrá a bien abrirme y darme cobijo por esta noche?». Una voz contestó: «Una cárcel no es una posada. Haga algo para que lo detengan y le abriremos». La mirilla se cerró. Entró en una callejuela donde hay muchos jardines. Algunos solo están cerrados por setos, lo que alegra la calle. Entre esos jardines y esos setos vio una casita de una sola planta en cuya ventana había luz. Miró por el cristal como había hecho en la taberna. Era una habitación grande y encalada, con una cama con cortinas de indiana estampada y una cuna en un rincón. Unas cuantas sillas de madera y una escopeta de 2 tiros colgaba de la pared. En el centro de la habitación había una mesa servida. Una lámpara de cobre iluminaba el mantel de lienzo vasto y blanco. El jarro de estaño que relucía como plata y estaba lleno de vino, y la sopera parda que humeaba. A aquella mesa estaba sentado un hombre de alrededor de 40 años, de cara alegre y de expresión abierta, que jugaba a caballito con un niño pequeño subido a las rodillas. A su lado, una mujer muy joven daba de mamar a otro niño. El padre reía, el niño reía, la madre sonreía. El forastero se quedó un momento pensativo ante aquel espectáculo dulce y sosegador. ¿Qué le pasaba por dentro? Solo él habría podido decirlo. Es probable que pensara que aquella casa alegre sería hospitalaria y que en un lugar donde veía tanta dicha a lo mejor hallaba algo de compasión. Dio en el cristal un golpecito muy flojo. No lo oyeron. Dio otro. Oyó que la mujer decía: «Marido, me parece que están llamando». «No», contestó el hombre. Dio un tercer golpe. El marido se levantó, cogió la lámpara, fue a la puerta y la abrió. Era un hombre de estatura elevada, apenas campesino y a medias artesano. Llevaba un delantal grande de cuero que le subía hasta el hombro izquierdo y que le abultaban el vientre un martillo, un pañuelo rojo, un cebador de pólvora y objetos varios en el cinturón. Sujetaba como en un bolsillo. Echaba la cabeza hacia atrás. La camisa desabrochada y el cuello doblado le dejaban el aire de pescuezo de toro, una piel muy blanca. Tenía las cejas tupidas, unas patillas negras enormes, los ojos saltones y la parte de abajo de la cara parecía de un hocico, y todo ello envuelto en esa expresión de estar en casa propia que no se puede describir. «Caballero, disculpe», dijo el viajero. «Pagando. ¿Podría darme un plato de sopa y un rincón para dormir en ese cobertizo que tiene ahí en el jardín? ¿Podría, diga?» «Pagando». «¿Quién es usted?», preguntó el dueño de la casa. El hombre contestó: «Vengo de Puy Moisón. Llevo todo el día andando, una jornada de 12 horas. ¿Podría usted, pagando?» Diría yo que no a alojar a una persona de bien que pagase», repuso el campesino. «Pero ¿por qué no va a la posada? No hay sitio».
Vaya, no puede ser, no es día de feria ni de mercado. ¿Ha ido a la posada de la Barre? Sí. ¿Y qué? El viajero contestó apurado. No sé, no me han dejado quedarme. ¿Ya ha ido al sitio ese de la calle de Chafut? El forastero estaba cada vez más apurado, balbuceó. Tampoco me han dejado quedarme. El campesino se le puso la cara de desconfianza. Volvió a mirar al recién llegado de arriba abajo y de repente exclamó con algo así como un escalofrío. ¿No será usted el hombre ese? Le echó otra mirada al forastero, retrocedió 3 pasos y dejó la lámpara encima de la mesa, descogió de la pared la escopeta. Al tiempo, al oír las palabras del campesino, ¿no será usted el hombre ese? La mujer se levantó, cogió en brazos a los 2 niños y buscó apresuradamente refugio detrás de su marido, mirando al forastero con espanto, con el pecho al aire y ojos de susto, susurrando, «Tus marude», dialecto de los Alpes franceses, gato ladrón. Todo lo anterior ocurrido en menos tiempo del que se necesitaba para imaginarlo. Tras quedarse unos momentos mirando fijamente al hombre igual que si viese una víbora, el dueño de la casa volvió a la puerta y dijo, «Vete, un vaso de agua por compasión». «Un tiro de escopeta», dijo el campesino. Luego cerró la puerta con violencia y el hombre oyó cómo corrían 2 cerrojos grandes. Un momento después cerraron los postigos de la ventana y se oyó desde afuera el ruido que hacían al colocar una barra de hierro. Seguía acercándose la noche, soplaba el viento frío en los Alpes. A las últimas luces del día el forastero divisó en uno de los jardines que bordeaba la carretera algo así como una choza que le pareció construida con pellas de hierba. Cruzó resueltamente una cerca de madera y entró en el jardín. Se acercó a la choza. La puerta era una abertura estrecha y muy baja, y parecía una de esas construcciones que levantan al filo de la carretera los peones camineros. Seguramente pensó que era efectivamente una choza de cantonero. El frío y el hambre lo hacían padecer. Se había resignado al hambre, pero al menos se resguardaría del frío. Los alojamientos como ese no suelen estar ocupados de noche. Se tendió de bruces en el suelo y se metió a rastras en la choza. Era abrigada y encontró una cama de paja decente. Se quedó tendido en aquella cama un momento, sin poder moverse y de puro cansancio. Luego, como le molestaba el macuto que llevaba en la espalda, y que además era la almohada perfecta, empezó a desatar una de las correas. En ese instante oyó un gruñido feroz. Alzó los ojos. La cabeza de un dogo se perfilaba en la sombra de la abertura de la choza. Era la caseta de un perro. El forastero también era fuerte y temible. Se armó con el bastón, hizo del macuto un escudo y salió como pudo de la caseta, no sin destrozar aún más los harapos. Salió también del jardín, pero andando de espaldas, pues para mantener apartado al dogo. No le quedó más remedio que recurrir a esa maniobra del bastón que los maestros en ese tipo de esgrima llaman la rosa cubierta. Cuando volvió a cruzar, no sin trabajo, la cerca y se vio en la calle, solo, sin alojamiento, sin techo, sin refugio, expulsado incluso de aquella cama de paja y de aquella caseta mísera, se desplomó, más que sentó en una piedra y parece ser que un transeúnte que pasaba por allí lo oyó exclamar, «No soy ni siquiera un perro». No tardó en incorporarse y en echar a andar otra vez. Salió de la ciudad con la esperanza de dar en algún árbol o algún almíbar en un campo y refugiarse allí. Anduvo así durante un rato, aún con la cabeza gacha. Cuando notó que estaba lejos de toda vivienda humana, alzó los ojos y miró en torno. Estaba en un campo. De frente tenía una de esas colinas bajas cubiertas de rastroso cortado a ras de tierra. Pasada la siega, parecen cabezas afeitadas. El horizonte estaba negrísimo y no era solo la oscuridad de la noche, era también unas nubes muy bajas que parecían apoyarse en la propia colina y seguían hacia arriba, llenando
por completo el cielo. No obstante, como iba a salir la luna y aún flotaba en el cenit un resto de luz crepuscular, esas nubes formaban en lo más alto del cielo algo semejante a una bóveda blanquecina de la que bajaba a la tierra un fulgor. Estaba pues la tierra más iluminada que el cielo, lo que resultaba un efecto singularmente tétrico, y la colina, de perfil pobre y encajando, destacaba vaga y blanquecina contra el horizonte tenebroso. El conjunto era repugnante, estrecho, lúgubre y limitado. Nada había en el campo y en la colina sino un árbol deforme que se retorcía, escalofriado a pocos pasos del viajero. Estaba claro que aquel hombre distaba mucho de poseer esos exquisitos hábitos de inteligencia e ingenio que vuelven a las personas sensibles a los aspectos misteriosos de las cosas. No obstante, había en aquel cielo y en aquella colina y en aquella llanura y en aquel árbol algo tan hondamente desolado que tras quedarse quieto y pensativo por un momento dio media vuelta de pronto. Hay instantes en que la naturaleza parece hostil. Desanduvo lo andado. Las puertas de Digne estaban cerradas. En 1815 aún rodeaban Digne, que sostuvo sitios durante las guerras de religión, unas murallas viejas que flanqueaban unas torres cuadradas que más adelante derribaron. Entró por una brecha y regresó a la ciudad. Podían ser las 8 de la tarde. Como no conocían las calles, reinició el paseo al azar. Llegó así a la prefectura y luego al seminario. Al pasar por la plaza de la catedral, le enseñó el punto a la iglesia. En una esquina de esa plaza hay una imprenta y en ella imprimiendo por primera vez las proclamas del emperador y de la Guardia Imperial al ejército que el propio Napoleón trajo en la isla de Elba tras redactarlas personalmente. Exhausto y no esperando ya nada, se tendió en el banco de piedra que hay a la puerta de esa imprenta. Una anciana salió de la iglesia en ese momento, vio al hombre tendido en la oscuridad. ¿Qué hace ahí, amigo mío? Dijo. Respondió irado y con tono duro. Ya lo ve, buena mujer, me estoy acostando. La buena mujer, muy merecedora de ese apelativo, efectivamente, era la marquesa de R. ¿En ese banco? Preguntó. Tuve un colchón de madera durante 19 años, dijo el hombre. Hoy tengo un colchón de piedra. ¿Has sido soldado? Sí, buena mujer, soldado. ¿Por qué no va a la posada? Porque no tengo dinero. Por desgracia, dijo la señora R, solo llevo encima 20 céntimos. Menos es nada. El hombre cogió los 20 céntimos. La señora de R siguió diciendo, no puedo ir a la posada con tan poco dinero, pero sin embargo, ha probado. No puede pasar la noche así, seguramente tiene frío y hambre. Podrían haberle dado posada por caridad. He llamado a todas las puertas. ¿Y qué? Me han echado de todas partes. La buena mujer le dio al hombre un golpecito en el brazo y le indicó al otro lado de la plaza una casita baja que estaba junto al obispado. ¿Ha llamado a todas las puertas? Repitió. Sí. ¿Ha llamado a esa? No. Llame. 2. La prudencia que debe tener la sensatez. Esa noche el señor obispo de Digne se había quedado bastante rato metido en su cuarto después del habitual paseo por la ciudad. Estaba escribiendo un voluminoso trabajo acerca de los deberes, que por desgracia dejó sin concluir. Estaba entresecando todo cuando dijeron los padres y los doctores acerca de ese tema trascendente. Su libro se dividía en dos partes, primero los deberes de todos y luego los deberes de cada cual, según la categoría a la que pertenecieran. Los deberes de todos son los deberes grandes. Existen 4. San Mateo los enumera: deberes para con Dios, deberes para con uno mismo, deberes para con el prójimo, deberes para con las criaturas.
En cuanto a los demás deberes, el obispo los había hallado indicados y descritos en otros lugares, para con los soberanos y los súbditos, en la epístola a los romanos, para con los magistrados, las esposas, las madres y los jóvenes en San Pedro, para con los maridos, los padres, los hijos, los sirvientes, en la epístola a los efeseos, para con los fieles en la epístola a los hebreos, para con las vírgenes en la epístola a los corintios. Realizaba laboriosamente con todas esas prescripciones un conjunto armonioso que quería brindar a las almas. A las 8 todavía estaba entregado al trabajo, escribiendo de forma bastante incómoda en unos trocitos cuadrados de papel y con un libro grueso abierto en las rodillas, cuando entró la señora Magloire, como solía, para coger los cubiertos de plata en la alacena que estaba junto a la cama. Un momento después el obispo, al caer en la cuenta de que estaba la mesa puesta y de que su hermana quizá lo estaba esperando, cerró el libro, se levantó de su mesa y entró en el comedor. El comedor era una habitación alargada con chimenea, puerta a la calle, ya lo hemos dicho, y puerta al jardín. La señorita Magloire estaba acabando efectivamente de poner la mesa. Mientras lo hacía, charlaba con la señorita Batistin. Había una lámpara encima de la mesa estaba junto a la chimenea. Había un fuego bastante bueno. Es fácil imaginar a ambas mujeres, ninguna de las dos cumplía ya los 60. La señorita Magloire, baja, gruesa, vivaracha; la señorita Batistin, dulce, delgada, frágil, algo más alta que su hermano, con un vestido de seda de color marrón rojizo que estaba de moda allá por 1806, que había comprado a la sazón en París y que todavía le duraba, recurriendo a expresiones vulgares que tienen el mérito de decir en 2 palabras una idea que una página bastaría apenas para expresar. La señorita Magloire parecía de pueblo y la señorita Batistin una señora. La señorita Magloire llevaba un gorro blanco encañonado, al cuello una cruz de oro con una cinta de terciopelo, la única alhaja femenina que había en la casa, una pañoleta muy blanca que le asomaba de un vestido de estameña negra con mangas anchas y cortas, un delantal de algodón de cuadros rojos y verdes, atado a la cintura con un lazo verde y con peto a juego, sujeto a 2 imperdibles, y calzaba zapatos gruesos y medias amarillas, como las mujeres de Marsella. El corte del vestido de la señorita Batistin correspondía a patrones de 1806, talle alto, falda estrecha y las mangas, hombreras abotonadas, ocultaba el pelo gris con una peluca rizada, conocida por a lo niño. La señorita Magloire parecía inteligente, avispada y buena. Las comisuras de la boca a diferente altura y el labio superior, más abultado que el labio inferior, le daban cierta expresión ruda y mandona. Mientras Monseñor estaba callado, le hablaba resueltamente con una mezcla de respeto y confianza, pero en cuanto el Monseñor hablaba, como ya hemos visto, lo obedecía tan pasivamente como su señorita. La señorita Batistin ni siquiera hablaba, se limitaba a obedecer y a complacer. No había sido bonita ni de joven, tenía ojos azules y saltones y la nariz larga y aguileña, pero una bondad inefable le impregnaba todo el rostro y toda su persona. Como ya dijimos al principio, estuvo siempre predestinada a la mansedumbre. Pero la fe, la caridad y la esperanza, esas 3 virtudes que caldean suavemente el alma, habían elevado poco a poco esa mansedumbre hasta convertirla en santidad. La naturaleza solo hizo de ella una oveja, la religión la convirtió en un ángel, pobre y santa mujer, dulce recuerdo desaparecido. La señorita Batistin contó después tantas veces lo que pasó aquella noche que el obispo, aquella noche en el obispado, que varias personas que aún viven recuerdan los mínimos detalles. Cuando entró el señor obispo, la señorita Magloire estaba hablando con cierta vehemencia.
Le comentaba a la señorita un tema que le era habitual y al que estaba acostumbrado el obispo. Se trataba de la falleba de la puerta de entrada. Al parecer, según iba a comprar unas cuantas cosas para la cena, la señorita Magloire había oído ciertos rumores en varios sitios. Se hablaba de un merodeador con mala pinta, de que había llegado un vagabundo sospechoso, de que debía de andar en algún punto de la ciudad y que entraba dentro de lo posible que quienes tuvieron la ocurrencia de volver a tarde aquella noche tuvieran algún mal encuentro. Decían también, por lo demás, que la policía funcionaba muy mal porque el señor prefecto y el señor alcalde no se llevaban bien e intentaban perjudicarse mutuamente propiciando sucesos que, por lo tanto, eran las personas sensatas las que tenían que ejercer de policías y guardarse bien. Y todo el mundo debería tener cuidado por su cuenta y cerrar y atrancar la casa como es debido y echar los cerrojos y cerrar bien las puertas. La señorita Magloire recalcó esta última frase, pero el obispo venía de su cuarto, donde había pasado bastante frío. Se había sentado ante la chimenea y se estaba calentando. Y además, pensando en otra cosa, no se dio por aludido con aquella frase intencionada que acababa de soltar la señorita Magloire. Esta la repitió. Entonces la señorita Baptistine, deseosa de complacer a la señorita Magloire sin disgustar a su hermano, se atrevió a decir tímidamente: «Hermano mío, ¿está oyendo lo que dice la señorita Magloire?» «Algo he oído», respondió el obispo. Luego volvieron a medias la silla, poniéndose ambas manos en las rodillas, y alcanzó hacia la anciana sirvienta el rostro cordial y fácilmente regocijado que el fuego iluminaba desde abajo, y dijo: «Vamos a ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Así que corremos un gran peligro». Entonces la señorita Magloire volvió a contar la historia desde el principio, exagerándola un poco sin darse cuenta. Por lo obispo, un gitano, un vagabundo desarrapado, algo así como un mendigo peligroso, andaba en aquellos momentos por la ciudad. Había ido a pedir posada a Jacquin Labarre, que no había querido hospedarlo. Lo habían visto llegar por el Boulevard Gassendi y andar rondando por las calles a la caída de la noche, carne de horda y con una cara espantosa. «¿En serio?», dijo el obispo. Que el obispo tuviera a bien hacerle una pregunta animó a la señorita Magloire. Parecía indicio de que estaba a punto de alarmarse, y siguió diciendo triunfal: «Sí, monseñor, como se lo cuento, esta noche pasará alguna desgracia en la ciudad. Todo el mundo lo dice, y además la policía funciona tan mal». Repetición inútil. «Mira que vivir en una zona de montañas y no tener siquiera faroles de noche por la calle. Sale una como la boca, sale una como la boca de un horno, vamos. Y digo yo, monseñor, y la señorita aquí presente dice igual que yo». «Yo no digo nada», interrumpió la hermana. «Lo que haga mi hermano, bien hecho está». La señorita Magloire siguió como si nada hubiera protestado: «Decimos que esta casa no es nada segura y que, si monseñor lo permite, voy a ir a decirle a Pauline Musebois, el cerrajero, que venga y que vuelva a colocar los cerrojos que había antes en la puerta. Los tenemos ahí guardados. Es cosa de un minuto. Y digo que hacen falta cerrojos, monseñor, aunque no fuera más que para esta noche, porque digo yo que no hay nada más terrible que una puerta con una falleba que no puede abrir desde afuera el primero que pase, que puede abrir desde afuera el primero que pase, y encima, monseñor, tiene la costumbre de mandar siempre que pasen, y además en plena noche. Ay, Dios mío, nos hace falta, no hace falta ni pedir permiso». En ese momento llamaron a la puerta con un golpe bastante violento. «Pase», dijo el obispo.